Hoy en Esta Noche Mariacela. En nuestra mesa analizamos el fenómeno de los viajes ilegales. Desgraciadamente, varias familias han perdido a alguno de sus miembros en la búsqueda del sueño americano, arriesgando sus vidas en viajes que no ofrecen ninguna garantía. Pero, ¿qué es lo que sucede detrás de todo esto? Intentaremos descubrirlo esta noche en nuestra mesa. Eres parte importante del panel. Haz tus comentarios utilizando el hashtag Viajes Ilegales ENM. Ya está al aire. Un contenido que edifica. Esta Noche Mariacela. Muy buenas noches, familia dominicana. Diana Lora desde Canadá, Camila y yo les damos la bienvenida a un día triste para nosotros, porque en la mañana de hoy pues nos enteramos muy temprano del fallecimiento de Sonia Piera, hermana de la periodista Nuria Piera. Ambas han estado muy unidas toda la vida. Sonia y Nuria han compartido no solamente la sangre, han compartido las tristezas, las luchas, el trabajo, los hijos. Nuria sin Sonia, Sonia sin Nuria, era imposible de verlas. En el día de hoy, pues Sonia perdió la batalla contra el cáncer, ese enemigo que todavía nos cuesta tanto vencer, a pesar de haber perdido a tanta gente, haberse llevado a tantos de los buenos. Sonia era una mujer extraordinaria, todo el que la conoce sabe de su fuerza de carácter. Nuria escribió unas palabras bellísimas que ustedes estaban viendo allí. Estuvimos en el día de ayer y en el día de hoy, porque esto ha sido un proceso de los últimos días, pero estuvimos con ella, pero gracias a Dios, hasta cierto punto podemos decir que fue como ellos deseaban, no tan angustiante como suele ser la muerte por cáncer de pulmón. Y a mí me gustaría compartir esas palabras porque hay mucha gente que no tiene Instagram, no tiene redes sociales y que nos ven, para que con estas palabras ustedes conozcan un poco a la persona que se fue en el día de hoy y que ha sido fundamental en la vida de nuestra queridísima Nuria Piera y en la vida de muchísima otra gente, porque deja a mucha gente huérfana de su cariño maternal. Nuria decía: mi hermana, amiga, muchas veces mamá y otras papá, y algunas mi hija. Socia para lo bueno, cómplice para rechazar lo inapropiado, solidaria hasta la inconsciencia, mal habla con gracia, protectora de todos con ínfulas de mamá gallina, atrevida pero con mucha prudencia, alma de las fiestas y mi simpatía en todas las reuniones, directa y sincera sin remedio, vehemente y obstinada con rango de generala, amorosa y sensible en cada fibra de su ser. Eso y más era ella y seguirá siendo hasta más allá de los confines de la vida, con la muerte incluida. Hace 1 año y 3 meses un diagnóstico cambió nuestras vidas y recuperar tu salud fue la meta. Un camino tortuoso y a veces sin salida, como fue tu caso. Entre los temores se fortalecía en ti lo que ya sabías, era tu destino. Tenías una intuición prodigiosa y tu amor hacia nosotros, tus hijos, nieto y sobrina, te hizo rezar con profunda fe, buscando la manera de partir sin más sufrimiento para nadie. Y así fue como Dios te evitó un calvario. Dormida te fuiste para despertar donde te esperaban aquellos que también amas. No habrá forma nunca de olvidarte, no habrá forma de no tenerte presente siempre y no habrá forma de no desearte que hubieras sido eterna. Lo diste todo, pero hay algo que duele y me duele mucho, y es que lo que nunca supiste hacer es lo que estás haciendo ahora, dejándonos solos. Que descanses en paz, querida Sonia, y a toda la familia Piera Gainza. Es una pérdida muy sentida, María Cela. Y yo creo que todas las personas que ejercemos el periodismo desde los medios de comunicación tenemos que agradecerle algo muy importante a Sonia. Y es que Sonia hizo que se valorizara el trabajo de los periodistas en televisión y en otros medios, porque así lo hizo con su hermana.
hizo que anunciantes y todos los dueños de canales, los administradores, los ejecutivos respetaran y valorizaran la profesión del periodismo. Y eso no hay manera de pagárselo. Así es, así mismo es. La verdad es que han sido dichosas las dos de haberse tenido tantos años. A pesar de que Sonia se fue con 63 años, todavía una mujer muy joven, pero desde pequeñitas ambas luchando contra la vida y a favor de la gente más necesitada a través de sus trabajos. A ambas, un abrazo. Y a toda la familia, tiene unos hijos maravillosos, tiene una nieta, tiene una sobrina que es como una hija también. En fin, a todos ellos, nuestro abrazo solidario. Y vamos a empezar este programa en este momento, antes de hablar, iniciar nuestra mesa, Camila. Vamos a invitar a alguien que está en el día de hoy, que estaba para el día de ayer, pero lo canceló, lo tuvo que cancelar y lo hemos puesto para hoy. Porque hay un fideicomiso del que se ha hablado bastante en los últimos días, no precisamente el de Punta Catalina, pero quizás no se ha conocido del todo, como sí hemos conocido el contrato de Punta Catalina. Y nos referimos al de Pedernales, una región que lleva años deseando que se desarrolle, que sea desarrollada para el beneficio de todas las personas que viven en esas zonas tan olvidadas. Y vamos a darle la bienvenida a Sigmund Freud, quien es Sigmund Freud Mena, quien es director, sí, porque te decimos la primera parte y la gente cree que es el nombre del psiquiatra, el director de Alianza Público-Privada del Consejo Nacional. Bienvenido, adelante. Bienvenido de nuevo. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Cuando usted estuvo aquí la otra vez, y digo usted, pero es un muchacho joven, un abogado muy conocido, muy respetado, a pesar de su juventud. Cuando estuviste la otra vez, no pude estar, hablabas de una alianza público-privada, pero en el día de hoy vamos a hablar de este fideicomiso. Fideicomiso y del proyecto, el master plan, aunque tú no lo puedes explicar como el arquitecto hubiera podido, que quisimos que estuviera. Nos gustaría saber por qué este fideicomiso, que fue aprobado también junto con el fideicomiso de Punta Catalina por la Cámara de Diputados, no se ha dado a conocer y cómo va a afectar la respuesta del público, de los medios de comunicación, de los juristas al contrato del fideicomiso de Punta Catalina a este contrato. Bueno, primero, Maricela y Camila y Diana, muy buenas noches. Pedir disculpas por ayer, que no fue una cancelación motu propio voluntaria, sino que el jefe de todos nosotros nos convocó a una reunión que no podíamos decir que no. Mira, efectivamente, el mismo día que se aprobó en la Cámara de Diputados el contrato de fideicomiso de Punta Catalina, se aprobó el contrato de fideicomiso de Pro Pedernales. Ese contrato del decreto del fideicomiso que había sido dictado por el presidente de la República meses anteriores y que el contrato se había sometido posterior y por simplemente coincidencias se aprobaron en la Cámara de Diputados el mismo día. ¿Por qué en el caso de Pedernales no ha existido el revuelo que ha existido con Punta Catalina? Primero, entendemos que por lo diferente que son los temas. El caso de Punta Catalina es un tema que todos sabemos que viene años arrastrando muchas sensibilidades políticas, muchas controversias, los cuales, desde el momento en el cual se trata, sin importar lo que sea, genera ciertas pasiones en el ambiente político. En el caso de Pedernales, entendemos de que a pesar de las rivalidades políticas que pudieran existir en estos momentos, toda la clase política y toda la sociedad dominicana desea lo mejor para esa región. Y estamos convencidos que la clase política que pudo impugnar el contrato o que pudo objetar el contrato de Pedernales, cuando verificó las bonanzas del mismo, entendió que era provechoso para el país. Déjame decirte que ese propio día, en la mañana, nosotros estuvimos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados discutiendo el contrato de Pro Pedernales. Y ahí tuvimos una sesión de cerca de 2 horas en la cual los diputados de las diferentes bancadas nos explicaban cuáles eran las particularidades del contrato, el por qué estábamos haciendo el fideicomiso, el por qué estábamos haciendo
o estábamos previendo hacer un aporte de terrenos del Estado al fideicomiso, el por qué estábamos solicitando algunas exenciones tributarias para el fideicomiso propedernales, y todas esas preguntas fueron respondidas en esa sesión. Entonces ese contrato sí lo llegaron a conocer bien los diputados, claro, porque el otro no. Yo no puedo hablar por el de Punta Catalina, pero por el caso de Pedernales se discutió en la comisión con todas las bancadas por alrededor de 2 horas, y si tú puedes ver los videos de ese día en la tarde cuando se aprobó el de Propedernales, hubo inclusive ponencias de diputados del PLD a favor de la aprobación del fideicomiso Propedernales, alabando las bonanzas del mismo y lo que generaba para el desarrollo de la región suroeste del país. O sea que nosotros, por eso yo creo que esa es la respuesta a tu pregunta, en el sentido de que fue un contrato discutido en la Cámara de Diputados, todas las bancadas estuvieron de acuerdo y todos comprenden los beneficios que deja el fideicomiso Propedernales para el desarrollo de la región sur. Diana quería hacer una pregunta. Sí, quiero hacer una pregunta. Tú acabas de hablar, Sigmund, de aporte de terrenos en ese fideicomiso. La parcela 215 tiene 364 millones de metros cuadrados. ¿Se va a transferir en su totalidad o solo la porción donde se va a hacer el desarrollo? Solamente, mira, Diana, qué bueno tu pregunta para aclarar este tema. La parcela madre de todo eso, que incluye inclusive el Parque Nacional Jaragua, Valle de las Águilas, efectivamente. Por eso lo pregunto, exacto, porque es área protegida. Efectivamente tiene 368 millones de metros cuadrados. Sin embargo, desde el inicio, nosotros hemos dicho que se está haciendo un trabajo de subdivisión con la Comisión de Titulación para desprender 38 millones de metros cuadrados, que son donde se desarrollará el proyecto turístico. Actualmente ya se hizo el trabajo de medición, está depositado en mensuras catastrales, y ya la porción de 38 millones de metros, estamos esperando que Mensura nos apruebe para proceder entonces a depositar en el fideicomiso. Entonces eso va, para la gente que conoce esa zona, va desde la Cueva de los Pescadores, Cabo Rojo, hacia allá. Correcto. Todo lo que es salvando. Pero que quede claro, porque en el decreto del presidente decía que se podía transferir total o parcialmente. ¿Queda claro, Sigmund, que no se va a tocar nada del área protegida? Absolutamente claro, queda súper claro, inclusive al momento en el cual nosotros hagamos el aporte en el Congreso de los 38 millones de metros, nosotros vamos a hacer una especificación en el documento estableciendo que ese es el único aporte que se hará sobre los terrenos que comprenden la parcela 215A a ese fideicomiso. Esto se aporta al fideicomiso. Se aporta al fideicomiso, porque no se necesita más. ¿Por valor de cuánto? ¿Por valor de qué? Por valor de, inclusive el propio contrato de fideicomiso Propedernales dice que previa aporte de la porción que se estará depositando en el fideicomiso tendrá que hacerse una tasación. Nosotros ya hicimos una contratación hace meses atrás, sobre la base de una licitación pública que se hizo, de una empresa dominico internacional para realizar una valoración de los inmuebles. Actualmente ya tenemos una valoración de los inmuebles. Entonces, esa valoración que está establecida ahí, al momento de realizar los 38 millones de metros, el aporte, excluyendo Parque Nacional Jaragua y Valle de las Águilas, y eso quiero ser claro, no se va a tocar nada de eso. Cuando se haga ese aporte, esa valoración que da la firma tasadora, entonces el contrato, el Congreso aprobará y dirá, bueno, esos 38 millones de metros tienen un valor de X millones de dólares, por lo cual es el aporte del Estado Dominicano al fideicomiso en base a este activo, que son los 38 millones de metros, en donde se desarrollará el proyecto. Y seguirán siendo del Estado, claro, esas tierras. Pero ustedes hablan, antes de que Camila haga una pregunta para cerrar, que ya la tiene ahí, de una serie de cadenas de hoteles que ya están dispuestas a invertir, entre las que están Marriott y Sunwing, AMS Resorts, está también Carisma. Sí. Hilton también. Hilton. Sí. Marriott y Sunwing son ya de una misma casa, son una misma ahora mismo, porque Marriott compró a los canadienses. Tenemos a AM Resorts, que aparentemente también tengo entendido por Hyatt. Fue comprada por Hyatt. Así es. Muchas de estas cadenas, por ejemplo Marriott, y creo que AMS Resort, Hyatt, por ejemplo, son operadoras, no invierten. Qué buena tu pregunta. Y Capital. qué bueno entonces esa aclaración, porque nosotros lo que hemos dicho es lo siguiente, miren, tenemos acuerdos de intención suscritos con esas cadenas de hoteleras en la cual ellos se comprometen a operarnos hoteles desde el momento en el cual el fideicomiso logre lo que es la construcción de los hoteles. Como tú acabas de mencionar, las cadenas hoteleras ya en su gran mayoría no construyen, sino lo que hacen es operan.
hacen contratos de operación o un profit sharing a 10, 15 años, dependiendo, para operar una cadena hotelera sobre la base de un modelo de negocios. ¿Y los inversionistas entonces? Los inversionistas. Por eso es que tú has visto que nosotros hemos venido desde hace meses hablando sobre las potencialidades del proyecto y que hemos recibido inclusive visitas. Por eso la semana pasada estuvo una delegación de Qatar en la República Dominicana, la cual algunos miembros de ellos fueron a Pedernales con nosotros, porque nosotros lo que estamos ahora mismo en la fase de captar inversionistas sobre el modelo de negocio que nosotros estamos planteando. ¿Cuál es el modelo de negocio? Un modelo en el cual hay 8 hoteles en la primera fase o 6 cadenas hoteleras que ya nos han presentado lo que sería una posible operación con ocupaciones, con tarifas por día, dependiendo de la temporada, y ese modelo de negocio que se le presenta al inversionista. Y al inversionista se le dice, ven, invierte en el fideicomiso Pro Pedernales o en el vehículo que se vaya a incorporar bajo estas rentabilidades que nosotros estamos proponiendo, de niveles de ocupación, un hotel, un aeropuerto, cuántos turistas estarán viniendo, cuál es el modelo de negocio que deja el aeropuerto, los servicios también, electricidad y agua, y ahí los inversionistas hacen lo que serían la alocación de capital al fideicomiso para trabajar conjuntamente con el Estado Dominicano en el desarrollo de las infraestructuras hoteleras y la operación luego entonces que tendrá que llevar conjuntamente con los hoteles por los 15, 20, 25, 30 años que tenga que llevar esa operación. Entonces, los inversionistas tienen que venir, lo que pasa es que no han podido todavía entrar al fideicomiso porque estamos en la fase de ¿qué? De estructurar el mismo. Por eso nosotros aprobamos un master plan y lo presentamos en Fitur hace 2 semanas. Hasta que no tuviéramos un master plan, ningún inversionista serio iba a poner su dinero, porque nosotros tenemos que presentarle qué tenemos previsto ahí, cuáles son las densidades, cuáles son las alturas, cuál es el proyecto que estamos desarrollando. Que cuándo se va a empezar a construir el primero de los hoteles, pero independiente de eso. Sí, ya tenemos fecha. Pero independiente de eso, esa gente van a poner muchísimo más dinero de lo que valen las tierras al final. No necesariamente. Necesariamente, pero si yo meto e invierto, es como que yo construyo una casa en un terreno que no es mío, al final esa casa no es mía. No, lo que pasa es lo siguiente. Si tú, es una pregunta tonta. No es tonta, todo lo contrario. Como tú estás haciendo un aporte de 38 millones de metros a un patrimonio autónomo, que es el fideicomiso, ese fideicomiso será el dueño de esa tierra mientras exista. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando ese fideicomiso se convierte en un fideicomiso de alianza público-privada, recuerde que a la diferencia del fideicomiso de Punta Catalina, que permanecerá o permanecería en caso de que no se logre aprobar y se busque otro vehículo, como un fideicomiso público todo el tiempo. El presidente siempre dijo, Punta Catalina no se privatizará, es un fideicomiso público. En el caso de Pedernales no es la misma naturaleza. En el caso de Pedernales tenemos que buscar socios privados. Y esos socios privados tienen que ser también detentadores de cuotas dentro del fideicomiso. O sea, tendremos una sociedad permanente mientras el fideicomiso exista. La tierra no es de ellos, la tierra es del fideicomiso, pero ellos son socios y son propietarios a la vez, conjuntamente con el Estado, de ese fideicomiso. ¿En qué proporción? Bueno, eso se determinará sobre la base del valor que se le da a la tierra, a los activos que el Estado va a invertir y el valor que tenemos ya cuantificado de las obras de infraestructura hoteleras que tendrán que ser construidas sobre el terreno del fideicomiso. Yo tengo una pregunta y sé que me voy a desviar del tema del fideicomiso de Pedernales, pero ayer el Consejo Nacional de Alianza Público-Privada declaró de interés público un proyecto que propone la iniciativa para un programa nacional de inspección técnica vehicular, en lo que popularmente se conoce como la famosa revista. La iniciativa fue presentada a la Dirección de Alianza Pública-Privada por el agente privado Consorcio Inteve, representado en el país por la sociedad comercial Castillo Holding Company. Cuando uno busca Castillo Holding Company, esta compañía había sido beneficiada con esa concesión de ese proyecto en 2020, pero el representante de ese proyecto, de esa compañía, es el empresario venezolano Castillo Bozo, que había sido acusado de estafa en Venezuela e hizo negocios cuantiosos con Hugo Chávez. Y eso salió hoy, esa información, y quisiera que usted me dijera por qué se están haciendo negocios con esta clase de personas que se han hecho públicos como estafadores. No, mira, lo primero, Camila, explicarte lo siguiente. El sistema de ITV, como se le denomina, o la revista, ¿verdad? Es un mandato de la ley de tránsito de 2017. O sea, la ley es que ordena que se cree ese sistema de inspección técnica vehicular y establece 2 posibilidades.
se hará mediante una alianza público-privada o se hará mediante un procedimiento de licencia en la cual el Intran contratará talleres para realizar ese sistema. ¿Qué ocurre? Esa iniciativa fue recibida por la Dirección General de Alianza Público-Privada, por este iniciador privado, o sea, por esta empresa, y nosotros, según la ley, tenemos que darle curso a la iniciativa siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos y legales de la misma. Entonces, lo que ha hecho el Consejo Nacional de Alianza Público-Privada es declararla de interés público. ¿En qué sentido? Tiene que declarar de interés público por el hecho de que es la misma ley 6317 que ordena que se haga ese sistema. Nosotros lo que hemos hecho hasta este momento, ese proyecto es de interés público porque es un mandato de ley. Pero no ahora, es que esa, no pero es que no esa va a ser empresa se beneficiada no, ahora, automáticamente. No, imposible. Recuérdate que todos los proyectos que llegan a la dirección, no importa que sean iniciativas públicas o iniciativas privadas, tienen que ser licitadas, todas. O sea, no importa que, por ejemplo, esta empresa haya depositado el proyecto de inversión técnica vehicular, a él no se le adjudica. Eso va a una licitación pública. Ahora, nosotros todavía no podemos entrar en la fase de revisar si legalmente o a mecanismo de compliance, cumplimiento, verificar si esa persona o esa empresa tiene algún tipo de prohibición, de obstáculo. Exactamente. Nosotros no podemos hacer una especie de filtro inicial de algo que todavía no está en nuestras manos totalmente. Entonces, por eso, llegado el momento, se determinará si esa empresa tiene alguna imposibilidad. Bueno, evidentemente se identificará. Si no tiene una imposibilidad, tendrá que seguir. Porque también es importante aclarar aquí, Camila, de que no solamente por el simple hecho de que tenga un anuncio en un periódico que haya dicho alguien que está acusado o no, nosotros podemos tener, o sea, atribuirnos la potestad de descartar a un agente. Ahora, tú lo que puedes estar tranquila y segura, que quien resulte adjudicatario de ese sistema será luego de un proceso bastante transparente, que conllevará todos los filtros que la ley exige y un proceso abierto y internacional en que participarán todas las empresas que estén interesadas. Qué pena que tenemos que cortar, pero definitivamente el tema es interesante. Para una próxima ocasión vamos a seguir ampliando en este tipo de contratos, porque para nosotros ahora genera muchísimo más interés y la ciudadanía está más informada. Gracias por haber estado con nosotros. Y ojalá que este año empiece el proyecto de Pedernales, del Fideicomiso Pro Pedernales, porque la verdad es que esa zona hace muchos años está clamando por ello. Hacemos una pausa y cuando regresemos nuestra mesa sobre los viajes ilegales, nuevas rutas, nuevas modalidades y nuevos implicados. Cuando regresemos de la pausa.